a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas desde la República Dominicana para el mundo, Canal 2 Megavisión y como no a través de nuestro canal de YouTube Analizando la Semana, al cual nosotros le pedimos encarecidamente que le dé a seguir, active la campanita de notificaciones y comparta, señores, para que podamos seguir creciendo en esta importantísima plataforma de difusión. Se lo vamos a agradecer en este 29 de marzo de 2026, señores, y ya estamos entregando el tercer mes. Está entregando la toalla, el tercer mes del año. Qué rápido se fue. Y bueno, señores, en esta semana cargada de muchísimas informaciones, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo con Francia, tuvo reuniones de trabajo con su homólogo Emmanuel Macron, donde se hablaron de ayudas, proyectos entre ambas naciones y, cómo no, también se habló de proyectos de transportes masivos, entre ellos el monorriel de Santo Domingo, que tendrá una parte de financiamiento desde Francia. La mayor parte de financiamiento de ese proyecto monorriel de Santo Domingo, señores, que ya la próxima semana iniciarán los trabajos del monorriel de Santo Domingo, que tendrá una longitud de unos 10.7 kilómetros desde el puente Juan Carlos hasta la Máximo Gómez con 27. Esto conectará con el sistema integrado de transporte de la línea 1 y 2 del metro y, cómo no, las asignaciones de las empresas que van a estar en las construcciones de los trabajos de este monorriel ya fueron asignadas, un concurso que comenzó en octubre del 2025. Ya Fitran dio los nombres de las empresas, de los consorcios ganadores. El Consorcio Nacional de Movilidad Integral estará a cargo de la parte civil de esta obra. Y este Consorcio Nacional de Movilidad Integral tiene una empresa mexicana que tiene una gran experiencia, un gran expertise en las construcciones de metros y de monorrieles y, cómo no, de otros tipos de infraestructuras importantes. Quiere decir que este monorriel, que ya en los próximos días se dará el Picasso para los inicios de los trabajos, están en buenas manos. Y a pesar de que, señores, todavía no se ha dado el primer Picasso, ya comenzaron sectores a quererle tratar esta importantísima obra, que en prima fase va a transportar unos 12.500 pasajeros en ambas direcciones por hora, que proyecta transportar unos 360.000 pasajeros diarios. 360.000 pasajeros diarios, y se estima que para finales de 2027-2028 esta obra estará finalizada. El monorriel tiene la particularidad de que, como es una sola vía la que se construye en cada dirección, los trabajos son más rápidos, los trabajos son menos invasivos que cuando se construyen las pistas para el metro, porque el metro tiene dos ruedas que van sobre dos plataformas. Por lo tanto, las líneas por donde transita el metro siempre mucho más amplia. Por lo tanto, también las construcciones, las columnas, toda la envergadura estructural son más grandes que las del metro, y por lo tanto
la construcción de los metros implican más recursos económicos. Un bombardeo misericordia, despiadado por toda esta obra. Y a veces uno se pregunta si es simplemente porque algunos quieren que se hiciera la misma estructura del metro en todas las construcciones del país. Creo que es un derecho legítimo que tienen aspiracional de los seguidores de Leonel Fernández, porque como Leonel Fernández fue que inició la construcción de los metros en la República Dominicana, y eso es un mérito que hay que dárselo, y que fue continuado por Danilo Medina, y que, bueno, pues Luis Abinader, señores, ya construyó el metro hasta Los Alcarrizos, que es una extensión, una prolongación de esos trabajos. Ahora, sin embargo, por ejemplo, en el caso de Santiago, está la construcción del monorriel de Santiago, que va en una fase bastante avanzada, que es una nueva modalidad, que es una modalidad más práctica que los trenes. Y como no, también es mucho más económica. Y eso se está haciendo con este monorriel, que reiteramos, partirá desde esta primera fase. Los planes de este monorriel son 3 fases, una que llegaría hasta Boca Chica y la otra que llegaría prácticamente hasta el kilómetro 9, conectaría por la 27. En una segunda fase, por la 27 llegaría hasta cerca de la 27 de febrero, bien pronunciado, y así haría unas conexiones prácticamente de ciudad, o sea, haría otras conexiones con las demás líneas del metro. Y yo creo que lo que nosotros debemos apostar, señores, es que el país siga avanzando. Y el país tiene que avanzar obligatoriamente en 2 direcciones que deben ser fomentadas desde el gobierno: en la movilidad masiva y la energía eléctrica. Son 2 direcciones que el gobierno tiene que fomentar sí o sí el crecimiento de las inversiones en estos sectores. Porque en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido una concentración masiva en poblaciones, en comunidades que han sido superpobladas, y eso ha traído consigo que, como es un país que va en franco avance, la gente cuando va pasando de pobre a clase media, lo primero que hace es adquirir un vehículo. Y lo vemos, señores, con los números. El parque vehicular de República Dominicana, que comenzó a construirse desde 1906, cuando llegó el primer vehículo a la República Dominicana, hasta el 2019-2020, habían agregado al parque vehicular unos 1.400 vehículos. Y sin embargo, desde el 2020 hasta el 2025, según los reportes de impuestos internos, en las renovaciones de los marbetes, se agregaron 600.000 unidades más. Quiere decir que el parque vehicular de República Dominicana de 2020 a 2025 creció un 30% de lo que se había construido en toda la historia. Y eso contribuye a que una ciudad, o ciudades, en el caso, por ejemplo, Santiago, Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, que fueron construidas para sus calles, fueron diseñadas cuando había una población ligera en esas grandes urbes, y la cantidad de vehículos también eran pequeñas. Se hicieron los diseños muy pequeños de las calles. Con el crecimiento del parque vehicular, pues comenzaron los entaponamientos. Y hoy en día tenemos una sobresaturación vehicular privada y hasta público en las grandes urbes. Y el transporte masivo es la única solución. La inversión en transporte masivo es la solución. Y por eso siempre vamos a apoyar este tipo de inversiones en metros, monorrieles. Y cómo no, en otras rutas que se hacen también, que sustituyen los tradicionales carritos. Por ejemplo, esa ruta que hay en la Independencia, esa ruta que hay en la
Winston Churchill, siempre vamos a aplaudir, porque un autobús que tenga la capacidad para 30 o 40 pasajeros sustituye 5 carritos que tienen una capacidad para 5 pasajeros y de una forma incómoda. Es decir, donde hay un autobús de eso, salen 5 o 6 carros en esa misma línea de transporte. Por lo tanto, el tránsito debe ser más fluido. Pero donde entra un metro, y por ejemplo, en la línea 1 del metro, que va desde Villamella hasta el Centro de los Héroes, tenían 3 vagones, con una capacidad de unos 500 y pico de pasajeros por dirección, por ruta, en cada viaje. Eso se amplió a que ahora tengan 6 vagones. Y en lugar de 500 personas, de casi 580, 590 personas por cada viaje, ahora son alrededor de 1.200 personas. Se duplicó la capacidad de viaje de personas por cada viaje. Eso significa que cada vez más tendremos más personas que se movilizan más rápido y más cómodo en menos tiempo. Y lo propio está sucediendo con el Metro Los Alcarrizos. Y esperamos también que esa ampliación de vagones sea en cada una de las rampas. Aunque sean en las horas pico, bueno, pero bien. Porque donde más necesarias son en las horas pico, donde en las horas pico en la mañana, todos los ciudadanos salen desde su casa para dirigirse a sus trabajos, a sus lugares de estudio o cualesquiera otras diligencias. Y en la tarde es lo mismo, pero para regresar a sus hogares. Así que, qué bueno, son buenas noticias. Nosotros lo que esperamos es que en los próximos meses sea inaugurada la línea del monorriel de Santiago, que conecta con el teleférico de Santiago, para que así como en el Gran Santo Domingo estamos sintiendo bastante mejoría, y eso ya se está notando en la autopista Duarte, la fluidez que ha estado teniendo el tránsito después de la inauguración de la extensión de la línea 12 del metro, y eso que solamente se está usando en horas puntuales, por ejemplo en la mañana de 6 a 10 de la mañana y en la tarde de 4 a 10 de la noche. Los ciudadanos ya comienzan a pedir que se pongan en el horario continuo, corrido. Y eso lo explicábamos al principio. Estamos en una fase de prueba que es gratis hasta ahora Semana Santa. Después de que concluya Semana Santa, ya va a estar en los horarios ampliados y ya va a tener un costo. El costo normal para los que van a usar un solo transfer y 35 pesos para los que van a usar el transfer completo, que eso incluiría el teleférico, el metro y hasta la onza en caso de que se requiera. Quiere decir que una persona tendrá movilidad desde los Alcarrizos, desde los Americanos hasta Villamella, Punta Villamella, o hasta Santo Domingo Este, Megacentro, por 35 pesos. Y ahí en ese lugar también podría abordar las líneas de la onza por los mismos precios. Eso es trabajar en la calidad de vida de los ciudadanos, abaratar costos de transporte y eficientizar los servicios y, cómo no, trabajar para disminuir los tapones. A eso aspiramos y nosotros vamos a seguir apostando a ese tipo de inversiones que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Miren, en otro orden, en los combustibles, el presidente que habló el domingo pasado sobre este tema que está afectando al mundo, Irán, Israel, Estados Unidos, para esta semana que recién inicia, se van a disponer otra cantidad extraordinaria de millones de pesos en subsidios. Y con estos montos ya el gobierno está rondando los 4.500, 4.700 millones en estos 3 meses que tenemos de año.
en subsidios solamente a los combustibles. De 12.000 millones que estaban planificados en el presupuesto, como un contingente en caso de que ocurriese algún evento en el precio del petróleo, como efectivamente estaba ocurriendo, se designaron 12.000 millones para cubrir cualquier evento de esta situación. Ahora, con la volatilidad con que experimentaron hacia la alza los precios de los combustibles después de la intervención, de la incursión de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los precios se dispararon y estos subsidios también se dispararon. Y el gobierno anunció que estaba anexando una disponibilidad de 10.000 millones más para agregarlo a los ya existentes 12.000 millones que ya se han, hasta esta fecha se han agotado más de 4.700 millones, por lo que de los primeros 12.000 estaríamos hablando que quedan unos 7.000 millones disponibles y los 10.000 millones más que se agregaron, que no es que es un presupuesto nuevo para que la gente no vaya a interpretar, sino que estos son de partidas que estaban ya consignadas en el presupuesto de la nación y que el gobierno, frente a la magnitud y la importancia que reviste esta crisis, cataloga que la prioridad debe ser mantener lo más estable posible los precios del combustible, porque eso encarece todo el sistema y el andamiaje de la economía dominicana, en aras de que afecte lo menos posible a las líneas de transporte, al ciudadano común, y esos 10.000 millones se van a extraer de partidas que son importantes, pero que en este momento no son tan prioritarias como el mantenimiento de la estabilidad económica del país. Así que también nosotros saludamos esa disposición del gobierno, que desde que le tocó asumir la asunción al poder, señores, ha tenido que destinar recursos año tras año, sacrificar parte de los impuestos para mantener los precios de los combustibles. En 2022, solamente en el 2022 hubo que destinar 36.000 millones de pesos para que cuando usted fuera a la estación de combustible, usted no tuviera que pagar más por las gasolinas, el gasoil o cualesquiera otras de los derivados de petróleo. El gobierno asumía la mayor parte de las alzas internacionales. A la fecha, desde el 2020 hasta la fecha, rondan casi los 100.000 millones solamente por concepto de subsidios a los combustibles. Señores, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero por eventos de los cuales el país no tiene ninguna culpa. El evento Rusia-Ucrania, en esos eventos, ni el gobierno de la República Dominicana, ni los partidos de oposición aportaron ni una bala, ni un cohete, ni un dron, ni un avión en esos episodios. Pero pagamos las consecuencias del encarecimiento de los combustibles. Y en el caso de Rusia-Ucrania, pagamos las consecuencias del encarecimiento de los fertilizantes. Se creó una inflación mundial que se expandió al mundo entero, pero nosotros no nos portamos ni siquiera una bala a esa guerra, pero sufrimos las consecuencias. En este nuevo conflicto del Medio Oriente, nosotros no hemos portado ni siquiera los malos pensamientos bélicos, pero estamos también pagando las consecuencias. Y el gobierno, a diferencia de como se hicieron en otras ocasiones, que cuando los precios, y en otras gestiones de gobierno, que cuando los precios de los combustibles internacionales subían, nos metían las manos al bolsillo para sacar la diferencia de esos costos, que tampoco eran culpa de los gobiernos, pero no hubo salida salomónica para abaratar los precios de cara a que el público, el consumidor, el dominicano de a pie,
y también los montados, que son los que echan gasolina, tuvieran que pagar las consecuencias en la estación de combustible. Son sacrificios que hace el gobierno, que en algún momento tendrán que buscar también los mecanismos para poder compensar esos grandes sacrificios que le ha tocado hacer a la gestión de Luis Abinader, que ya desde 2020 hasta la fecha rondan, se aproximan a los 100.000 millones de pesos. Vamos a la pausa, señores, y regresamos con más informaciones aquí en Analizando la Semana con Manuel Rojas.